En el reino de Dios, en el cielo, se declaró una guerra. Y se declaró esta guerra precisamente porque Dios deseó crear un plan de salvación para el hombre. Y porque Dios, en su infinito amor y cuidado, decidió hacer este plan. Uno de sus querubines que lo cubría en su trono de fuego, Dios tenía 2 querubines que se encargaban de cubrirlo. Tenían alas con lo cual adoraban a Dios, alas con lo cual se cubrían, porque no podían, aún estando en la presencia de Dios, estar sin cubrirse delante de Dios. Pero uno de estos, al salir de la presencia de Dios y caminar entre el medio de los demás ángeles, se sentía orgulloso porque los demás ángeles comentaban: oye, no se parece a él, se parece al Padre. Oye, mira, igualito al Padre. Porque el reflejo de la gloria de Dios se prendía de todos aquellos que se acercaban a él. Por eso, queridos, entendiendo esto, estos 2 querubines que cubrían a Dios, que estaban constantemente en su presencia, cuando se apartaban de la presencia de Dios, llevaban la gloria de Dios con ellos. ¿Y sabes qué? Esto creó en uno de ellos un corazón que lo llevó a apartarse, porque se creyó que porque la gloria de Dios se reflejaba en él, ya él era gran cosa. Y decidió darle un golpe de estado a Dios en su gobierno. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 12 de Apocalipsis. A partir del versículo 7, vemos que allí se declara que hubo guerra en el cielo, hubo una batalla, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón luchaba contra Jesucristo. Pero sigue diciéndonos que no prevaleció el dragón. Perdió la guerra, perdió la batalla y fue arrojado del cielo, y no se halló más lugar para él allí. Y eso, señores, eso, querido, es una victoria que no solamente se limitó al cielo, es una victoria que nos llega hasta ti y hasta mí hoy. Esa victoria que tuvo Jesucristo allá en el cielo cuando fue atacado por el enemigo, que pensándose que era gran cosa porque la gloria de Dios se manifestaba sobre él cuando él salía de su presencia, pensando que él era alguien grande, comenzó a envenenar a los ángeles del cielo y a decirle: la ley de Dios es muy cruel, es muy dura, es imposible de guardar. Y comenzó a sembrar cizaña y enemistad entre los ángeles que vivían en el cielo. Y creando esa enemistad, logró conquistar una tercera parte de los ángeles del cielo para convencerlo e ir en contra del gobierno de Dios y crear en el cielo una gran batalla. Pero él fue derrotado por Jesucristo. Queridos, y no solo fue derrotado allá en el cielo, la guerra llegó hasta nosotros. Porque cuando fue lanzado el acusador, este ángel que venía y le decía a los ángeles: la ley de Dios es cruel. Mira como tú tienes que adorar. Mira, y señalaba y acusaba. Querida, eso llegó hasta nosotros. Y hoy todavía está haciendo lo mismo que hizo en el cielo. No se cansa. Fue derrotado en el cielo y fue derrotado en la cruz por Jesucristo. Ha sido derrotado más de una vez. Jesucristo ganó. Jesucristo sigue ganando y Jesucristo sigue teniendo la gran victoria. Pero nosotros, al igual que esos ángeles, le creemos a él. Le creemos al enemigo.
Esos ángeles que fueron convencidos por él para atacar al trono de Dios, esos ángeles que fueron seducidos por él, fueron ilusos. Ellos estaban viviendo en la gloria de Dios y fueron convencidos. Y si esos ángeles fueron convencidos, ¿qué será de ti, de mí? Si tú y yo no nos apoderamos del poder que Jesucristo nos está ofreciendo hoy para obtener victoria, porque Jesús dijo, el que está en mí tendrá victoria, porque yo tengo victoria, porque yo vencí. Jesucristo ya venció, querido. Y como Jesucristo venció al enemigo allá en el cielo, el enemigo fue arrojado aquí a la tierra y en el cielo se oyó un lamento. ¡Ay! De los moradores de la tierra. ¡Ay! ¿Saben por qué hubo ese ay en el cielo? Porque si el enemigo pudo seducir a ángeles santos, ¿qué iba a hacer el enemigo contigo y conmigo aquí en la tierra? Iba a cogernos de banquito de picar. Sin Cristo, queridos, sin Cristo tú y yo no tenemos salvación. Cristo es la única esperanza, el único medio, es el rescate. Así como Cristo salió en defensa de los ángeles en el cielo, en defensa del gobierno de Dios, Cristo hoy sale en tu defensa y en la mía. Porque Cristo anhela que tú y yo vivamos con Él por siempre. En la cruz lo derrotó, en el cielo lo derrotó. Y en tu vida el Señor garantiza que lo derrotará. Porque en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, dice Jesús, porque yo vencí al mundo. Queridos, si tú hoy andas mal, es porque no tienes a Cristo contigo. No tienes el vencedor, no tiene el que ya ganó. Pero dice que en el cielo hubo regocijo, en el cielo hubo fiesta, hubo alegría, hubo una gran cena. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció. Querido, y esa ganancia de Jesús es imputada en ti y en mí. Qué privilegio tan grande. Privilegio que no tuvieron los ángeles, los tienen tú y yo. Lo tenemos tú y yo, el privilegio que los ángeles no tuvieron. Cristo Jesús nos imputa su victoria. Queridos, si somos fracaso, si tenemos desconfianza, es porque no le hemos dado la oportunidad al ganador. Jesucristo ganó, querida. Y esa victoria hoy puede ser tuya, puede ser mía. Pero tú y yo tenemos que hacer elecciones. Los ángeles que escucharon la voz del enemigo, los ángeles que le siguieron, tomaron decisiones equivocadas y junto con él fueron arrojados del cielo. Pero aquellos que no le escucharon, aquellos que decidieron ser fieles y leales al Padre, esos viven hoy en gloria y en victoria allá en el cielo. Mientras que los otros fueron arrojados y algunos están encadenados. Dice el libro de Judas que están encadenados hasta el día del juicio, porque eran ángeles crueles que decidieron escuchar al enemigo. Querida, y nosotros escuchamos al enemigo constantemente porque nos seduce de la misma forma que sedujo a esos ángeles en el cielo, con engaños, con mentiras. Y nos presenta una imagen preciosa del pecado y caemos en él porque somos engañados. Pero Jesús dijo, ven a mí con tus cargas, que yo te daré descanso. Con tu dolor, con tu enfermedad, con tu sufrimiento, con tu angustia, con tu desesperación, con tus problemas, ven a Jesús así tal como tú estás, porque Él te garantiza que te dará su paz. Él te garantiza su victoria, y todo aquel que pone a Cristo en prueba sale en victoria, porque Jesús no ha perdido una guerra. No la ha perdido, ganó en el cielo. Dice que hubo batalla, pero fue arrojado aquel acusador, fue arrojado aquí, y la tierra fue la única que le dio bienvenida. La tierra fue la única que le abrió la puerta. Pero había un plan de rescate, y Jesús vino a esta tierra por tu rescate y por el mío, porque Jesús anhela que tú y yo vivamos con Él por toda una eternidad. Por eso Él declara, no se turbe vuestro corazón,
no se turben ni tengan miedo, porque yo, Jesucristo, te digo, no temas, yo te ayudo. Hay victoria en Cristo, querido. Hay victoria. Cristo ganó la batalla. Cristo venció al enemigo y te garantiza a ti y a mí esa victoria. Hoy tú y yo no tenemos que tener necesidad de andar en angustia, de andar en desesperación, porque así como en el cielo hay gozo, en tu casa puede haber gozo. En el cielo hay gozo, en el cielo hay alegría. En el cielo se hizo una gran fiesta para darle la bienvenida a Jesucristo cuando resucitó de la tumba y ascendió hacia el cielo. ¿Sabe por qué había alegría? Porque había ganado, había vencido, le había cortado la cabeza a la serpiente. Queridos, en tu casa puede haber esa felicidad, en tu hogar puede haber esa alegría, en tu hogar puede haber fiesta. Si tú abres tus ventanas, si tú abres tu puerta y le dices, mira Señor Jesús, pasa y dame tu victoria. Porque eso es lo que el Señor desea. El Señor quiere que tú y yo nos hagamos sus amigos. Que tú y yo lo reconozcamos como lo que es Él, el vencedor, el triunfador, el ganador, que no solo ganó una vez, que ganó 2 veces y que sigue ganando, y que cada vez que tú vienes y le suplica y le pide, Señor, aquí estoy, obra en mí, el Señor inmediatamente contesta esa oración. Porque el deseo de Dios es que tú vivas en victoria. Por eso Él, al tener esa gran victoria allá en el cielo, al tener esa gran victoria en la cruz, hoy Él nos las imputa a ti y a mí. Gloria a Dios. Querido, no hay necesidad de andar con la cabeza cabizbaja. No hay necesidad de andar en angustia. No hay necesidad de andar en preocupación, porque tenemos a un vencedor dispuesto a darnos la victoria en cada una de nuestras pruebas. Es posible que te sientas que estás acorralada, que te sientas que estás desesperada, que te sientas que perdiste el trabajo. Ay, tienes una gran enfermedad. Ay, estoy derrotada, estoy vencida. Cuando Cristo no está, estamos derrotados. Pero cuando Cristo reina, nuestra victoria es garantizada. Es la elección que tú y yo hagamos la que hace la diferencia. Si te decides por Jesús, querida, amigo, tendrás victoria. Pero si lo rechazas, no hay garantía. Porque el enemigo que tenemos es cruel. Nos acosa, nos maltrata, se burla de nosotros, nos tira para acá y nos tira para allá, y nos pisotea y nos aplasta. Porque el enemigo no desea nuestro bien. Pero Jesús desea que tú y yo vivamos prosperados en todas las cosas y que gocemos de salud. Así que, querido, la elección es tuya, la elección es mía. ¿A quién elegir? ¿Quieres vivir en victoria? El Señor Jesús te dice, ven a mí, porque el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Quieres vivir en desgracia? Camina fuera de Jesús y no le dé la oportunidad. Y notarás la diferencia. El Señor Jesús te dice, pruébame y verás que derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Porque yo soy el ganador, porque yo vencí y mi victoria te la puedo dar hoy a ti. Por eso, queridos, hoy es un día en el que tú tienes que reflexionar, en el que tienes que pensar, ¿a quién elijo? ¿Por quién me decido? Por aquel que está dispuesto a que yo viva con Él por la eternidad en un mundo donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá amargura, no habrá desgracia, no habrá muerte, no habrá separación. Querida, ¿qué más desearía tú? ¿Vivir en un mundo donde no hay ningún tipo de sufrimiento? ¿O elegir a aquel que quiere verlo aplastado, derrotado, destruido? Es nuestra elección, es nuestra decisión, porque el Señor es un caballero. El Señor no interfiere en tu decisión ni en la mía. El Señor deja que tú decidas, que tú elijas. Elige el camino del bien para que vivas, porque si elige el camino del mal, será de perdición y desgracia para ti. Por eso en el cielo hay victoria, y la victoria está garantizada, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de Jesucristo.
el Señor Jesús desea que con su sangre tú y yo seamos lavados. Y cuando seamos lavados con sus sangres, seremos limpiados. Es el único que nos garantiza una limpieza perfecta. No podemos enfrentar el pecado tú y yo. No podemos enfrentar a este enemigo cruel tú y yo. No, pero el Señor Jesús está dispuesto a seguir luchando contra él en favor tuyo y mío. Si tú eliges a Jesús hoy, si tú te decides por Jesús, tendrá la victoria que Él te garantiza. Porque Jesús no ha perdido una y no perderá tu guerra. No la perderá, es garantía. El Señor dice, no temas, yo te ayudo. Y cuando el Señor dice, no temas, yo te ayudo, pone su firma en Él. Yo, Jehová, que te redimí, que te puse nombre, te garantizo que mi victoria será tuya. Por eso hoy, queridos, solo Cristo puede derrotar a ese enemigo que nos acosa, a ese enemigo que nos acusa, a ese enemigo que nos señala, a ese enemigo que no nos deja que elijamos bien. Porque cuando no elegimos bien, estamos en sus garras. Por eso hoy el único que puede darnos garantía de victoria es Jesucristo. Queridos, el tiempo del fin está muy cerca.